buenos días, mis queridos niños. Tengan un bendecido día. En esta oportunidad nosotros nos vamos a encontrar para hablar lo que es la materia de matemáticas. Estamos empezando una nueva unidad y a partir de ahora necesito que ustedes también presten mucha atención, ¿ya? Muchas cosas son recordando lo que ya habíamos avanzado y aumentando un grado de dificultad y otras cosas que son nuevas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que son los cuadrados, los cubos y otras potencias. Nosotros, cuando hablamos de medida, vamos a recordar que utilizamos medidas de longitud. Cuando nosotros hablamos sobre lo que son medir superficies, estamos hablando de utilizar medidas de longitud. Puede ser metros, centímetros, pulgadas o yardas. La medida de una superficie se denomina área y se simboliza con una A. Vamos a medir tanto cuadrados como rectángulos, como círculos. Y siempre cuando queremos medir una área, cuando queremos medir una superficie, vamos a simbolizar con una A que significa área. Por ejemplo, el cuadrado se mide lado por lado y se pone una A de área y en la parte inferior, no abajo de la A ni al medio, sino en la parte inferior de la letra, se pone el cuadradito que me está diciendo que estoy midiendo un cuadrado, que es lado por lado. Ahora, si yo quiero medir la superficie de un rectángulo, su área lo mismo. Voy a poner A de área y el rectángulo, porque me está diciendo que voy a medir un rectángulo. Y en este caso ya voy a medir base por altura. Entonces, voy a medir base por altura. Habíamos indicado de que nosotros cuando hablamos sobre medidas de superficie, estamos hablando de medir lados y de medir base y altura. Y habíamos indicado de que utilizamos centímetros, metros, yardas y pulgadas. En esta oportunidad vamos a poner como ejemplo centímetro. Y vamos a poner ejemplo centímetro. Vamos a suponer que este lado es 2 centímetros y acá este otro lado es otros 2 centímetros. Para que no nos confundamos, este lado es 2 centímetros y este lado 2 centímetros. Entonces, me dice que yo debo medir lado por lado. Entonces, un lado es 2 centímetros. 2 centímetros. Y el otro lado es, ¿cuánto? También 2 centímetros. El área de este cuadrado, entonces es 2 por 2, 4. Y vamos a poner cuadrado, porque estamos hablando de 2 lados y se pone centímetros cuadrados, son 2 centímetros. Ahora, si yo voy a medir lo que es la superficie, voy a hacer lo propio, pero esta vez ya voy a medir base por altura. Supongamos que la base es 6 centímetros y voy a seguir trabajando con centímetros. Y la altura
le vamos a poner 3 centímetros. Entonces, me dice que debo multiplicar base por altura. Acá, ¿qué voy a poner? El 6. 6 centímetros por altura, ¿qué voy a poner? 3 centímetros. Entonces, vamos a saber, vamos a tener que el área del rectángulo es igual a, ¿cuánto? 6 por 3, 18 centímetros. ¿Qué más me falta acá? Muy bien, cuadrados. ¿Está bien? Ahora, nosotros utilizamos lo que es el área para medir superficies planas, así como el papel, planas. Por ejemplo, un terreno. De pronto, alguna vez escucharon decir a papá, aquel terreno tiene un área de 10 por 4. Estamos hablando de un total de 40 metros, por decir. 10 metros por 4 metros, 10 metros, 10 metros por 4 metros, está hablando de 40. Su área es 40. Los terrenos no los podemos medir de manera tridimensional. No se puede medir porque es una superficie plana, así como este papel. Ahora, nosotros acá tenemos un cubo. Ustedes me dirán, pero ¿y por qué un cubo? ¿Qué tiene que ver el cubo? Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de superficies, estamos hablando de área, estamos hablando de medir algo así, plano, ¿verdad? Y los cubos se miden en volumen. Tiene cuerpo. En este caso, cuando vamos a hablar de volumen, nosotros voy a comparar mi cubito acá. Esto de acá es la base por la altura y por el largo. Es una figura ya tridimensional. En cambio, esta es bidimensional. Entonces, cuando yo voy a medir cubos, ya no voy a hablar de área, voy a hablar de volumen. Y del mismo modo que pasa en el área, que simbolizo área y su cuadradito para saber que estoy midiendo un cuadrado, área y un rectángulo para saber que estoy midiendo un rectángulo, en el cubo voy a poner volumen y voy a dibujar un cubo para que se sepa que estoy midiendo un cubo. Y me dice lo mismo, la regla, me dice que para saber el volumen de este cubo, yo necesito saber su lado o largo. Necesito saber su base o ancho por la altura. Entonces, lado por base por altura. ¿Y qué voy a tener? Vamos a poner acá números sencillitos. 2 centímetros por... Acá la vamos a poner 3 centímetros por 2 centímetros por 2 centímetros. Puede ser un cubo perfecto también. Pero en este caso, ustedes van a ver que mi largo es más espacioso que mi base, ¿verdad?
Entonces, tenemos largo, ¿cuánto me dice? 3. Base, ¿cuánto me dice? 2 centímetros. Y la altura también me dice 2 centímetros. Y esto vamos a multiplicar. Tenemos entonces que el volumen de este cubo es 3 por 2, 6 por 2, 12. ¿12 qué? 12 centímetros. ¿Y quedará ahí el resultado? No, no queda ya. Ya que estamos hablando de una figura tridimensional, y aquí tenemos 3 centímetros, será cúbicos. ¿Verdad? Se repiten los centímetros, son 3 y será cúbico. Aquí solamente habían 2, por eso es cuadrados. Entonces, no nos vamos a olvidar que las superficies tridimensionales se miden en volumen. Pero cuando hablamos de la medida de una superficie bidimensional, se mide en lado por lado, base por altura y se denomina área. ¿Verdad? Ahora vamos a entrar a lo que es la potencia. Con esta base vamos a entrar a explicar qué es la potencia. Permítanme borrar el pizarrón. Una vez que hemos borrado, continuamos. Nosotros sabemos que la multiplicación es la suma del mismo número varias veces. Que equivale a decir, ¿qué número se repite? El 2. Ese número multiplico por, ¿cuánto? Por 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? 4 veces se repite el mismo número. A diferencia de la potencia es multiplicar el mismo número varias veces. Lo que significa que a esto, que yo le voy a denominar base, voy a copiar acá y voy a poner un exponente. ¿A qué voy a denominar exponente? A este número que voy a adicionar. ¿Qué número estamos repitiendo? El 2. Muy bien. ¿Cuántas veces se repite ese número? 1, 2, 3, 4. Ese es el exponente. Entonces acá voy a poner 4. Porque se está multiplicando este mismo número. ¿Cuántas veces? 4 veces. Por eso es que se pone con un número más pequeñito sobre el número base. Por eso esto se llama número base. Y a este de acá se le denomina exponente. Y a este de acá, base. Muy bien. Entonces, no es lo mismo que la multiplicación. Vuelvo a repetir, la multiplicación es sumar el mismo número varias veces. Y lo representamos como 2, el número que se repite, por 4, las veces que se repiten. Puede ser 5, 6, 7, 8, 9.
Ahí tenemos la tabla de multiplicar. La potencia es multiplicar el mismo número varias veces. En este caso, ¿qué número se repite? 2. ¿Cuántas veces se repite? 4. Entonces, a este le llamamos número base y a este exponente. Vamos a realizar algunos ejemplos. Y en este caso vamos a utilizar números sencillitos para que podamos entender. Por ejemplo, 2. ¿Cuántas veces vamos a repetir? Bueno, ya hemos usado el 2. Ahora vamos a usar otro número. 3. 3. 3. 3. Y 3. ¿Qué nos dice que es la potencia? Multiplicar el mismo número varias veces. ¿Qué número estoy repitiendo? El 3. Muy bien. ¿Cuántas veces estoy repitiendo? 1, 2, 3, 4, 5 veces. Ahora, me van a ayudar ustedes mentalmente. Y vamos a multiplicar. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3. ¿Cuánto tenemos hasta aquí? Vamos a realizar. 3 por 7. Muy bien. 3 por 2, 6 más 2, 8 y tenemos 81. Ahora, 81 por 3 tenemos 243. Este resultado vamos a poner en el pizarrón. ¿Cuántas veces hemos multiplicado el 3? 5 veces. ¿Y cuál es el resultado de multiplicar 5 veces este 3? 243. ¿Qué pasa si alguien me presenta el número de esta manera? ¿Qué me está diciendo? Que es 5 al cubo. 5 a la 3 se lee 5 al cubo, ¿verdad? Como es 5 al cubo, entonces acá yo voy a multiplicar ¿cómo? 5 veces el, 3 veces el 5. Por. ¿Cuánto me da? 5 por 5, 25. 25 por 5, nos hacemos una operación auxiliar. Y vamos a tener que es 125. 5 por 5, 25, llevo 2, 10, 12.
Entonces el resultado es 125. De esta manera vamos resolviendo todos los ejercicios que tenemos en nuestro libro. No se olviden que la potencia es multiplicar el mismo número varias veces. De pronto nosotros ya no vamos a escribir 7 por 7 por 7 por 7, sino directamente escribiré 7 a la cuarta. Y lo propio va a pasar con todos los números que se repiten. Supongamos que en este momento se me ocurre A por A por A por A por A por A. Por. ¿Cuántas veces se está repitiendo el A? A ver, primero, la letra es A. ¿Cuántas veces se repite? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A la sexta. Eso es la potencia. Multiplicar el mismo número varias veces, y esto se resume poniendo ese mismo número con su exponente. Muy bien, mis queridos niños, que Dios los bendiga en gran manera y les dé mucha sabiduría, y además bendiga a toda su familia. Los quiero mucho.